Específicamente, el día de hoy vamos a grabar desde los estudios de Quetzalí Televisión y vamos a hacerlo con el programa Pensamiento Libre, una luz en la noche de los pueblos. También en retransmisión para Canal 4 Televisión Oro Rey Network y también en Facebook Live para todos los amigos de Quetzalí TV. También le damos la cordial bienvenida a quienes están conectados a través de la plataforma del Zoom. Les reiteramos nuestro abrazo fraternal desde San Pedro Zacatepeques, en el departamento de San Marcos, en la República de Guatemala y en el centro de América. El tema de hoy, la hemofilia, una enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre debido a la falta de uno de los factores que intervienen en ella y que se manifiesta por una persistencia de las hemorragias. Hay que aclarar que las mujeres no padecen hemofilia, pero pueden transmitirla a sus hijos varones. Para eso o para ello hemos invitado el día de hoy a expertos y también a dirigentes de una asociación que tiene su sede en la ciudad capital, y hemos invitado a una persona muy importante, a la licenciada Marisol Elizabeth García de Monterroso. Ella es la fundadora de la Asociación Guatemalteca de Hemofilia. Espero que ya esté conectada. Si no es así, pues pido las disculpas correspondientes, ya que ella es una persona que mantiene una agenda bastante apretada y nos prometió si podía hacerlo, se iba a conectar a través de esta plataforma. También está con nosotros el día de hoy el señor Luis Roberto Navarro. Él es el actual presidente de la Asociación Guatemalteca de Hemofilia, y también se encuentra con nosotros Mario Humberto Orozco, paciente hemofílico asociado y líder voluntario de la Asociación Guatemalteca de Hemofilia. Vamos a darles la cordial bienvenida, Luis y Mario. Muchas gracias por haber atendido la invitación, y vamos a recoger inicialmente el saludo para los televidentes de Quetzalí Televisión, de Canal 4, y por supuesto de quienes nos acompañan en este momento a través de la plataforma del Zoom. Luis, bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la invitación que nos hicieron llegar. El hablar de hemofilia, es una situación compleja. No todos los medios digitales escritos y por televisión, tienden a acercarse a las organizaciones no gubernamentales, pero muy amables por la invitación. Muchas gracias. Parece que la licenciada Marisol Elizabeth García de Monterroso, fundadora de la asociación, ya se encuentra con nosotros. Licenciada, buenos días. Buenos días, licenciado. Gusto de saludarles. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. También vamos a recoger el saludo de Mario Humberto. Él es, como dije inicialmente, paciente hemofílico asociado y líder voluntario. Mario, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación que nos hicieron llegar, así como dice el señor Navarro. Es muy tedioso hablar sobre la hemofilia en Guatemala, ¿verdad? Y en Latinoamérica, pero aprovechamos estos espacios para hacer que la hemofilia salga de ese aspecto de enfermedades desconocidas, ¿verdad? Y que más cantidad de personas se puedan enterar de qué es la hemofilia, de qué trata y qué prácticamente por qué sucede y la historia de la hemofilia, ¿verdad? Y de antemano le agradezco mucho a usted, a su equipo de trabajo, por la invitación que nos hizo llegar. Y aprovechamos, ¿verdad?, para saludar a todas las personas que nos están viendo, para decirle que es un grato para nosotros como Asociación Guatemalteca de Hemofilia, el que ustedes también estén interesados, ¿verdad?, de saber qué es la hemofilia,
una enfermedad desconocida de Guatemala, Latinoamérica, de todo el mundo, ¿verdad? Y esperamos resolver todas sus dudas y aclaratorias. Muchas gracias. Bueno, ya vamos rompiendo el hielo. Quiero de alguna manera pues poner de manifiesto la forma como quiero llevar este programa. Inicialmente escucharemos a Mario Humberto con su historia para entender lo que es la enfermedad y luego, por razones de tiempo, pues inmediatamente después de la participación de Mario, escucharemos a la licenciada, ya que ella tiene múltiples actividades, entonces para poder recoger también el mensaje de la fundadora de esta asociación y finalizaremos con la participación de la actual o del actual presidente de la Asociación Guatemalteca de Hemofilia. Mario, para que nos ayudes a entender esta enfermedad, pues queremos escuchar tu historia. ¿Cuándo te das cuenta que eres paciente, que eres hemofílico? Toda tu trayectoria hasta dar con la asociación y bueno, queremos escucharlo de viva voz tuya. Solo pégate un poquito a la mesa. Bueno, pues principalmente, ¿verdad? La hemofilia es una insuficiencia coagulatoria de nacimiento, ¿verdad? A mí por cuestiones de salud me internaron en el hospital local de San Marcos, ¿verdad? Por una hemorragia en la extremidad inferior izquierda, si no estoy mal. Cuando de repente todos los especialistas no daban el por qué yo estaba en esas condiciones de salud y pensaban que era maltrato interfamiliar, cuando en realidad no es así, ¿verdad? Pero un especialista privado de la familia Valenzuela, amiga de mi mamá, llegaron al hospital y nos dijeron, mire, su hijo tiene esta insuficiencia coagulatoria que trata de esto y esto y esto, y pida de favor que lo remitan de emergencia al Hospital Roosevelt. Es ahí cuando mi familia se da cuenta y conoce por primera vez qué es la hemofilia. ¿Cuántos años? ¿Verdad? A la edad de 6 meses. 6 ya, meses. de 6 meses. Fue ahí cuando me dieron seguimiento en el hospital, porque el Hospital Nacional Roosevelt y San Juan de Dios son los únicos 2 hospitales a nivel nacional que le da seguimiento a esta insuficiencia. En el hospital también pensaban lo mismo que aquí, que era maltrato interfamiliar, que por qué no se le dio seguimiento, y se le dio la aclaratoria de que nosotros, como cualquier persona, en ese momento no estábamos enterados de qué era la hemofilia, y más que yo lo tenía. Entonces le dieron seguimiento a mi caso, empecé con el tratamiento. Cuando uno dice, bueno, ¿y qué es la hemofilia, verdad? La hemofilia, como le digo, es un trastorno coagulatorio, una insuficiencia coagulatoria. Todo ser humano tiene 13 proteínas denominadas factores, ¿verdad? Los factores hacen esa cadena coagulatoria para que nuestro cuerpo cierre heridas, ya sean internas o externas. Ya cuando usted se golpea o se corta, tiene sangrados, entonces empieza esa cadena coagulatoria. El medicamento es extraordinariamente costoso, que cada ampolla tiene un valor entre 3,000 a 5,000 quetzales, que en un país tercermundista es complicado tener ese tratamiento profiláctico, ¿verdad? Entonces teníamos que estar acudiendo a cada cierto tiempo al Hospital Roosevelt. Pasaron varios sucesos en mi vida, ¿verdad? Por falta de tratamiento, ¿verdad? A veces me decían, fíjese que no han comprado medicamento, que obviamente es de un gran costo que hasta el mismo gobierno de Guatemala se le dificulta ya será uno. Me decían, no hay tratamiento, le traemos este otro tratamiento, pero las contras, entonces uno regresaba con las dolencias, ¿verdad? ¿Cómo es la dolencia? Las dolencias son dolores crónicos que le dan la extremidad. Porque literalmente cuando usted se golpea se le empieza a inflamar la extremidad. Yo tengo una dermatrosis en la rodilla izquierda. Todo paciente hemofílico padece de dermatrosis, ya sea en ambos codos o en rodillas. ¿Por qué le digo yo esto? Porque ya mucho sangrado constantemente produce daño en las articulaciones. Ya
los dolores son extraordinariamente traumáticos para un infante de que 4 o 5 años, más el saber que uno no puede hacer las actividades diarias, por ejemplo, correr, jugar fútbol. Entonces, es ese proceso de aceptación. Pero a esa edad no estás consciente En de esa edad eso. no está consciente uno, pero los padres se encargan de retener y cuidar al hijo. Y Entonces tú uno te empieza preguntas ese por qué. proceso de aceptación, uno empieza ese proceso de aceptación y dice, bueno, ¿y por qué, verdad? Hasta un cierto tiempo que dice, ya sé por qué, y lo comprende que es entre los Pero 8 ya o han 9 pasado años, ya han varios pasado varios traumas. sucesos, varias tragedias. Por ejemplo, a mí en el hospital me intentaban canalizar 3 veces aquí, 2, 4, 5 en los pies, y hasta el punto de llegar a buscarme la yugular, ¿verdad? Porque tratando de buscar vena, de canalizarme y empezar con el tratamiento. Yo cada vez que iba al hospital me internaba 2 semanas, 3 semanas, regresaba aquí, y como cualquier niño a esa edad, le gusta jugar, le gusta correr, le gusta ser extrovertido, y me golpeaba, y cada vez que me golpeaba me empezaban los dolores, y como apareció en las fotografías, las extremidades me llegaban con una inflamación muy extrema, ya, hasta un cierto punto de que yo ya no podía, y me iba de emergencia al hospital, nos internábamos, hasta un cierto punto que por falta de tratamiento, yo sufrí un gran daño, pero un gran daño en la rodilla izquierda, que literalmente fue un milagro. El que yo pueda caminar. Yo pasé 5 años con muletas y silla de ruedas, que es una gran historia. Por falta de tratamiento fue que yo llegué a ese punto de tener la extremidad con un tal daño que ya tengo el cartílago desgastado, yo necesito Eso una se podía prótesis haber de rótula. evitado. Se podía haber evitado. Ya, y así como yo llegué a ese punto, hay miles de pacientes que están así o aún peor. Y literalmente todos esos dolores, esos sufrimientos se pueden evitar. Ya, literalmente se pueden evitar. Pero es costoso el Es tratamiento. costoso el tratamiento. Eh, Hay 2 tipos de tratamiento que se llaman por demanda y profiláctico. El tratamiento profiláctico es que usted recibe su medicamento a cada cierto tiempo. Bueno, me voy a inyectar a cada semana con o sin dolencias, con o sin sangrados. Me voy a inyectar a cada semana, cada 3 días. Ese es el tratamiento profiláctico. Me voy a estar haciendo mis chequeos a cada mes, a cada 15 días. Voy a estarme en controles. Y está el tratamiento que en Guatemala y en todos los países tercermundistas utilizamos, que es el por demanda. Si no tengo sangrados, si no tengo dolores, no me inyecto. Ya, o sea, llegar a ese punto de decir, bueno, si no tengo dolor, no me inyecto. Pero Ya, para estar en esa condición necesitas evitarte de muchas actividades que exacto, puedan dañarte de alguna dañar de manera por y, sí. y luego necesitar el tratamiento. Pues, como le decía, hay sangrados internos que son los que Eso más sin nos necesidad afectan. de golpe. Es sin necesidad de golpe. Ya la mayoría de veces, si yo estoy mucho tiempo sentado, me produce sangrados. Si estoy mucho tiempo caminando, me produce sangrados. Si estoy mucho tiempo acostado, tengo sangrados. Ya, ¿Cómo tenés que estar entonces? literalmente es la pregunta que nos hacemos: ¿cómo vamos a existir? ¿Cómo sobrevivimos? Por eso le digo que el medicamento es nuestra vida. Ya, y por eso le digo que necesariamente tiene que llegar a ese punto de decir, tengo que sufrir un montón de dolor, porque literalmente, como aparecen en las fotografías, obviamente que son dolores crónicos, ya son dolores crónicos, Permanentes, día y permanente, noche, día y noche, todos y los sin días de todos cesar, los meses. hasta que no reciba mi tratamiento, ya. Mediante yo reciba mi tratamiento, todo va a estar bien. Mario, tienes 14 años y yo veo una gran madurez en ti, pero todo eso, ¿qué ha costado? ¿Por qué has pasado? ¿Tocaste fondo, no tocaste fondo? Como le digo yo, cualquier paciente pasa por ese proceso de aceptación, donde uno dice, ¿por qué a mí? Porque ¿Por qué a mí me mis gusta. compañeros pueden jugar Exacto, fútbol? ¿Por qué exacto, corren y yo no lo puedo hacer? exacto. Y ese era un tema de plática con mis papás. Yo le decía, ¿por qué a mí? ¿Y por qué a mí?
¿Y por qué a mí? Ese proceso de aceptación a todo paciente le cuesta demasiado y por eso es un tema de plática en la asociación, que no solo hay que velar por la integridad física del paciente, sino también por la integridad emocional y espiritual del paciente, porque ese proceso de aceptación cuesta demasiado. Ya, el que ¿Lo te lograste? excluyan, pues gracias a Dios sí, ese proceso costó demasiado porque el ver que te excluyen de grupos sociales o que te excluyen de reuniones o de viajes por decir, mira, mejor no vayamos o quédate aquí en casa porque te vas a tener complicaciones, uno dice, ¿Por qué wow, no o tengo derecho sea, a eso? ¿por qué no tengo derecho a eso? Ya, es que mira, es que nosotros velamos porque tu salud física esté bien, que estés bien de salud. Yo miraba en la primaria todos mis compañeros jugar pelota, correr, y quiera o no, uno de 7, 8 años no está consciente del problema de salud. Y Y arrancabas. uno dice, ya, uno dice que valga la pena la internada en el hospital, ¿verdad? Porque uno ya estaba consciente, ya, uno ya estaba consciente que terminando de jugar, Al va al hospital. hospital. Ya, y aquí para el hospital de la capital son 8 horas de viaje. Y uno decía que valga la pena. Y le daban reporte a mi papá que, mire, don Luis, que esto y aquello, fíjese que empezó a jugar y no sé qué, y ya en la noche ya los dolores. Y uno dice, pero ¿por qué a mí, verdad? Sí, Pero porque ¿por de qué a todas maneras mí? el padre, ya ves, te lo Ya, dije. ya, ajá, entonces ya empiezan ya ves, y uno dice, sí, ya, hasta que llega un proceso y dice, bueno, mi salud, si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Ya, y uno dice, bueno, ya tengo que comprender, ya tengo una edad adecuada, decir, tocó, ya. No mirar, Pasaron una época en que no conseguían la medicina. fue cuando yo sufrí un gran daño irreversible en la rodilla. En esos ¿Cuánto cuesta tiempos, el cambio de prótesis cuesta no, bueno, el de prótesis, perdón, $5,000 porque es el cambio de rótula y ahí me ponen la prótesis, pero también porque con riesgo? también con riesgo. Ese proceso te daña la vida, ya, porque es entrar a un proceso médico de cirugías constantemente, porque la prótesis la tiene que estar cambiando a cada 5 años, a cada 10 años, entonces ya le cuesta demasiado al paciente y más a uno que está joven, tiene años por vivir, uno dice, bueno, pasar por cirugías y tener ese Pero ya todo lo que tormento. pasaste, Mario, pero te decía, si tuvieron problemas para poder conseguir el Medicamento. medicamento. Era cuando yo le decía que cuando viajábamos al hospital me decían, fíjese que no hay factor, le traemos otro tratamiento. El otro tratamiento se llama crioprecipitado, hace la asociación del factor, pero solo que con las contras de que te puede dar hepatitis o VIH, ya porque literalmente son como transfusiones de sangre. Entonces no es tan recomendable, pero el crioprecipitado tiene un costo muy bajo que hasta en Guatemala se produce. Ya aquí hay farmacéuticas y hay centros médicos que producen crioprecipitado. Entonces a mí me daban ese tratamiento y uno decía, bueno, toca, o sea, con la voluntad de Dios y pasa a mayores y contraigo algo más, pero era la asociación del O factor. sea que sí lo estuviste Sí, lo utilizando alguna estuve vez. utilizando y el crioprecipitado lo usé desde que 4 o 5 años, porque fue en una etapa donde no había medicamento en los hospitales. Ya en los hospitales literalmente no se conseguía medicamento y uno decía, es necesario llegar a este punto. Y fue Aquí en ahí, San Marcos ya tenían conocimiento de la enfermedad. ¿Te diagnosticaron aquí o fue en, necesario ir a la capital? en este departamento no. Fue necesario viajar a la capital porque solo ahí me pueden hacer los exámenes, solo ahí me hacen los chequeos médicos. Y por eso le digo yo que es necesario llegar a ese punto de sufrir con una rodilla, pero una hemorragia interna 24/7 hasta un punto de que se te desgaste el cartílago, cuando eso se podía evitar. Eso se podía evitar. El que yo pasara 5 años con muletas y silla de ruedas, que los doctores, traumatólogos, ortopedistas dijeron, ya no, nunca vas a volver a caminar y la única solución es la operación. Ya, a mí los especialistas me fueron claros y me dijeron, pero ya no,
ya usted ya no va a volver a caminar, el daño que tiene en la rodilla es irreversible. Ya, hasta la fecha, hoy en día tengo un daño irreversible en la rodilla, que se me complica caminar. Hoy amanecí con dolor en la rodilla y dije yo, se me va a dificultar llegar, y amanecí con un dolor y digo, ahorita en estos momentos tengo inflamada la rodilla. O sea, si yo le muestro mi rodilla cómo está, no está a comparación de la otra, está inflamada porque son daños irreversibles. Y eso se podía evitar. Esa es mi pelea y mi dicha. Eso se podía evitar. ¿Y quiénes lo podían evitar, Mar? El gobierno, o sea, suena trillado, pero se podía evitar. Con un buen manejo en la economía interna del gobierno, se podía manejar, se podía evitar. Porque, bueno, eso lo vamos a tratar, el aspecto político que se lo vamos a dejar a Luis, el aspecto educativo, muchos aspectos que, ¿por qué los políticos no hablan de eso? Porque es un problema de pocos, uno entre... En un millón. ¿En un millón? ¿Nacen así? No, por cada 10,000 nacimientos. Por cada 10,000, Por cada. uno sale con predisposición. Bien, ¿algo que querrás agregar, Mario? Pues a mí me gustaría, ¿verdad?, que el gobierno no siga manejando la economía. Díselo de frente al gobierno. A mí me gustaría literalmente que más personas, más niños, jóvenes, ya no sigan sufriendo de tal manera. No creo que sea necesario ver el sufrimiento de su población a tal punto de pasar por una aceptación crítica, a un punto de pensar en el suicidio, ya en una ¿Lo depresión. llegaste a pensar? En una depresión de decir, porque a mí ese sufrimiento que pasa y esa agonía en los hospitales y uno sin saber el remedio, que uno hasta le daban, que no sé tanta cosa aquí, ya, y yo le digo, eso va a cambiar, ya, aquí a un corto tiempo eso va a cambiar, tiene que cambiar, ya, para que no sigan sufriendo. Ahora Y te también, estás ¿verdad?, involucrando más. pues desde inicios de este año, entre charlas y juntas, yo decidí involucrarme en los proyectos de la asociación, ¿verdad? Y con el simple fin de cambiar eso. Yo decía, la asociación me ha dado tanto que gracias a la asociación yo volví a caminar. Yo cuando recién me inscribí en la asociación, como era un daño crónico, pero todavía se podía dar tratamiento, no salvación, sino tratamiento. Hicimos una infinidad, nos fuimos a vivir a la capital, entre exámenes, reuniones, entre juntas, para ver si se podía. Este año dije yo, mi vida cambió, ya no estoy postrado en una camilla 24/7 por 3 semanas, yo ya mismo me puedo inyectar, yo aprendí a canalizar, yo tengo el medicamento en mi casa, gracias a la asociación. Yo hoy me inyecté, dije yo, tengo dolor en la rodilla, me voy a inyectar, ya, y es la dicha de pocos, ya, y yo quiero que esa dicha la tengan más personas. Suena difícil, ya, y para pocos su perspectiva es imposible, porque ya le digo, el costo del medicamento es muy ¿Crees que, caro. que en la actualidad hay jóvenes que están muriendo sin saber que tienen hemofilia? Hoy en la actualidad, me doy el atrevimiento que posiblemente el 45% está falleciendo por la hemofilia, sin saber que tienen que hemofilia. tienen hemofilia, Ya, y otro porcentaje por la inasistencia por del medicamento. inasistencia del gobierno, por falta de medicamento. Ya, yo le digo porque me he enterado de casos que jóvenes pasan 20 años con este tipo de sufrimientos y dicen, pero ¿y por qué a mí? ¿Y por qué estoy sufriendo esto? Le dan una infinidad de tratamientos sin saber qué era la hemofilia. Y eso falta, y eso es por falta de educación, Educación y e falta de información. información. Y por eso le dije de antemano, muchas gracias por la invitación, porque con este tipo de programas lo que podemos hacer y lo que podemos lograr son grandes cosas. Posiblemente hay uno por ahí en su casa pasando este sufrimiento y diga, posiblemente yo tenga eso, posiblemente yo esté padeciendo eso, y es por eso que yo estoy así, ¿verdad?
Y por eso le digo que hoy en día nuestro proyecto principal es lograr hacer un censo, poder ir a las comunidades, a Jamás las ha hecho aldeas. un censo, en los censos generales que se han hecho de población, tampoco se pregunta eso, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hablar más tarde, Luis. Ok. Mario, muchas gracias. Más adelante, pues puedes seguir interviniendo, pues invariablemente quien esté participando. Licenciada Marisol está con nosotros. Es correcto, presente. Gracias, licenciada. Yo quisiera que nos compartiera cómo alguien tiene la gran idea de establecer de fundar una asociación hemofílica. ¿Qué la llevó a usted a hacer eso? ¿Cuál ha sido la trayectoria de la asociación? ¿Qué se ha logrado con ello? Y bueno, cuéntenos. Sabemos que usted es la fundadora de esta asociación. Bienvenida. Muchas gracias, licenciado Navarro. La verdad es que uno no se concientiza del dolor de los demás hasta que no lo padece. Esa es la realidad. No le puedo decir que yo tengo un corazón bondadoso y que realmente me concienticé. Solo así, no. Yo lamentablemente también sufro con un hijo que padece de hemofilia, al cual, pues, cuando nació, lo más que le daban de vida eran unos 10 a 12 años, porque no pasaban de esa edad, debido a la falta de tratamiento en nuestro país. Cuando me lo diagnosticaron, yo me sentí tan sola y la verdad es que me puse a pensar que daría mi vida a cambio de la vida de mi hijo para que él viviera, pero viviera sano, ¿verdad? Y tuvimos que luchar mucho porque nosotros teníamos que viajar en una enfermedad que tuvo mi hijo a los 3 años de hemorragia cerebral. Tuvimos que viajar emergente a Estados Unidos porque tratamiento en nuestro país no había. Tuvimos que vender una casa para poder pagar su tratamiento y el tratamiento en Estados Unidos. Y eso para mí fue muy duro, porque no todo el dinero que usted pueda tener, no hay dinero que le alcance para poder pagar ese tratamiento, sobre todo en aquellos tiempos. Y eso me impulsó a pensar en los más débiles, en los más necesitados. Y dije yo, tengo que apoyar a mi país. Y eso fue la idea, la cual surgió de poder apoyar a los hemofílicos en mi país. No fue fácil. Durante 13 años peleamos con abogados para que el factor fuera traído a nuestro país y la primera compra se logró a través del Seguro Social con el apoyo de un médico al cual lo bendigo muchísimo y un director que en ese tiempo también estaba, que era el doctor Betorazzi, y el director en este momento no me recuerdo el apellido, perdón, era de apellido Guerrero. Y yo traje los protocolos de Estados Unidos y así fue como se logró la primera compra. El segundo paso que se dio es que los niños hasta los 5 años los iban a atender en el Seguro Social, pero encontramos, yo estudiando pues todos los requisitos del Seguro Social, encontré que por enfermedad genética tenían derecho hasta los 15 años. Se peleó durante un año más y así fue como se logró el primer tratamiento para los hemofílicos en el país. Pero nadie sabía de esto, ¿verdad? Y cuando yo quise hacer uso de eso, viera qué problema tan serio. Mi hijo tenía un sangrado cerca del corazón enorme, una gran hinchazón, y llego yo y me dice el doctor, sí, tiene hemorragia, pero necesito saber exactamente dónde está localizada. Ve y al área de radiografías para que te la tomen y me la traes para así poder ver cuál es el diagnóstico. Llegué al área de radiografías y me dice el señor encargado de esa área. Señora, ahorita no hay espacio, regrese en 3 meses, le vamos a hacer su radiografía. Imagínense ustedes, para esa fecha mi hijo ya hubiera muerto. Regreso con el médico y le digo yo,
mire, no me lo pueden hacer hasta dentro de 3 meses, le voy a ir a hacer una radiografía afuera y se la traigo y me dice, no se puede. Ese ya era otro médico y me dice, no se puede, por lo cual no podemos darle diagnóstico hasta que no traiga la radiografía. Pero en el caso de los hemofílicos, el diagnóstico debe de ser inmediato, porque una hemorragia cerebral cerca del corazón o cualquier área tiene mucho daño para ellos y puede ser mortal. Y así fue como realmente vino la primera vez el factor a nuestro país y actualmente en el Seguro Social están dando el tratamiento profiláctico. El San Juan de Dios y el Roosevelt todavía no, porque usted sabe la situación económica de nuestros países, que lamentablemente no funcionan como debe de ser y solo se pone el tratamiento a demanda. Pero la asociación lo que logró a través de todo este tiempo fueron donaciones internacionales. Yo me logré contactar con diferentes personas a nivel mundial y recibía donaciones con la cual fue como se sacó adelante el caso de Beto, ¿verdad? Betío realmente cuando llegó con nosotros, pues no podía caminar y muy desmoralizada toda la familia, porque eso también sucede. La familia sufre mucho, regularmente las mujeres se quedan solas con el hijo porque los hombres se abandonan, no pueden soportar esto. Gracias a Dios en este caso Luis no es así, ¿verdad? Y también le dábamos tratamiento psicológico, traumatológico, porque esto es como una profilaxis completa, ¿verdad? Tiene que estar el hematólogo, el traumatólogo, el odontólogo, la psicóloga. ¿Por qué? Porque todos ellos, la fisioterapeuta, tienen que trabajar con los pacientes para que ellos que sufren tanto daño en las articulaciones puedan seguir una vida casi normal, cosa que en los países desarrollados yo pertenecíamos a la Federación Mundial de Hemofilia y yo regresaba llorando, porque yo veía que en otros países desarrollados el tratamiento era fabuloso, que los niños podían jugar fútbol, corrían carros, jugaban béisbol sin ningún problema porque su tratamiento lo tenían en casa. ¿Cuándo iba a suceder esto en nuestro país? Lo veía muy lejano y gracias a Dios pues se logró con mucho tiempo de atraso, pero se ha logrado con los del Seguro Social. Pero la mayoría de niños no trabajan y los papás muchas veces por la misma situación económica en nuestro país no tienen un trabajo fijo, sino que se van a trabajar a una casa y así es como las mamás una limpieza y así es como logran mantener su economía. Entonces ha sido muy difícil para ellos un De eso han tratamiento pasado cuántos profiláctico años, a nivel licenciada mundial. Marisol. De eso cuántos Perdón, años han pasado. Perdón. le estoy hablando que de nosotros tenemos casi 28 años luchando con esto. ¿28? ¿Cuánto tiempo luchó sola y cómo hizo para lograr articular y que la gente fuera conociendo que existía una asociación? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que usted pues viviera y enfrentara sola esta enfermedad y viajando a los Estados Unidos? Yo estuve viajando casi más de 10 años, ¿verdad? Pero logré como a los 5 años conocer a algunas otras familias, fueron 4 o 5 que empezamos y comenzamos a crear la asociación sin saber nada. Nos apoyó mucho la empresa, no sé si se podrá decir, Sí, claro. es la empresa Bayer de Guatemala, que a través de una doctora que fue persistente conmigo, que me decía, tenemos que fundar una asociación, hay que hacerla, y me dijo en una oportunidad, hay una asociación de veras, y yo asistí. No, lo que ellos querían era reunirnos para fundarla, y así como nos hicimos a 5 familias, con lo cual creamos la asociación, e hicimos todos los estatutos que nos llevó casi un año, porque copiando de otros lugares, de otros países latinos, porque no teníamos ni idea de nada. Y algunos médicos que nos apoyaron, un doctor que fue ministro de salud en un tiempo, que le agradezco mucho, Renato Palma se llama el médico, y él nos apoyó mucho con respecto a los estatutos, qué era lo que teníamos que poner,
etcétera, etcétera, porque todos desconocíamos lo que Todo el era la voluntariado también. Si todo ha sido voluntariado, gratuito. Nadie aquí gana un centavo por lo que hacemos, Pero, nunca. licenciada, perdón, para que nuestros televidentes se formen una idea de lo difícil que es el tratamiento, ¿cuánto cuesta económicamente el valor en quetzales un tratamiento para un paciente? Mire, en el caso de Mario, por ejemplo, imagínese cuando le dijeron de la prótesis, correcto, la prótesis costaba 5,000 quetzales, $5,000, que eran más o menos 40,000 quetzales, pero eso solo era la prótesis. Aparte, él tenía que tener su tratamiento, que son unidades por peso. Y en aquel tiempo solo había 200 unidades en cada frasco. Él hubiera tenido que llevarse alrededor de yo operé a un paciente del pie con una donación de 6 millones de quetzales en el San Juan de Dios. 6 millones de quetzales solo para los factores. El médico que lo operó fue el doctor Cheu en el San Juan de Dios, porque ahí nos unimos, gracias a Dios los hospitales en ese tiempo contribuyeron a la unidad y él operó a este paciente y salió bien. Pero fue una donación de 6 millones de quetzales solo para la operación, por el factor. Para la operación. Y ahora, al tratamiento, a lo que le llaman el factor que tiene que tener el paciente en casa, alrededor de ¿cuántos quetzales? Si estamos hablando, Mario, ¿cuánto te pones? Yo al mes me pongo 25,000. Pero el mínimo que te pones en cada apuesta. Yo me pongo 3 frascos. Que no es la dosis indicada, porque es según tu peso. Él necesitaría un mínimo de 3,000 unidades. Si son de 500, él se pone 1,500, pero debería poner 3,000 unidades, que son 6 frascos. Y sacando el costo de más o menos 2,000 quetzales por frasco, en cada puesta él tendría que ponerse, que es lo correcto, 12,000 quetzales. 12,000 quetzales mensuales. En cada puesta. O sea, Me explico. Si necesita 2 al día, se tendría que poner 24,000 quetzales. Si necesita durante 3 días, serían 24 por 3. Ya estamos hablando palabra mayor. No digamos de 10 días, dependiendo del tratamiento, porque eso es por kilo de peso la unidad de factor. Entre más grande y más gordo sea una persona, más necesita. Sí, ese es el problema de ellos. Pues realmente se siente satisfecha de la labor, indudablemente, y pues, ¿cuál sería el llamado para el pueblo de Guatemala, para las autoridades, licenciada Marisol? Mire, yo en lo personal no me siento satisfecha porque siento que no hemos cumplido como debe ser el cometido, puesto que nuestro proyecto final era un centro de tratamiento, el cual lo logramos, la donación del centro. Estuvo sin funcionar durante 4 años porque las autoridades no se ponían de acuerdo con la persona que iba a manejar el centro para poder abrirlo. Debido a usted ya sabe a qué me refiero. Entonces nunca se abrió porque lo que nos pedían era demasiado dinero. Entonces no se pudo abrir, se tuvo que cerrar el centro, se vendió para cubrir gastos de los años que no se pudo abrir y que estuvo pagándose, que tenía que pagar el alquiler. Entonces, cuando ese centro funcione, yo diré labor cumplida. Pero mientras esto no suceda, todavía seguimos en la lucha. Gracias, licenciada. Vamos a ir a un corte comercial. Vamos a regresar. Le rogamos a los que se mantienen en Zoom, pues mantener sus micrófonos apagados, enviarnos sus preguntas por WhatsApp, por Facebook Live, por el chat, y también va a haber un espacio de participación abierta para los participantes de Zoom. Ya volvemos.
La época escolar ya llegó y aún no sabes dónde comprar los útiles. Visita librerías y papelerías La Providencia, las que venden más barato. Ubícanos en el Centro Comercial número 1 San Pedro Zacatepeques. Ventas por mayor con grandes descuentos en Providencia Mayoreo, en el edificio Maya, Quinta Calle 10-11 Zona 1, Cantón La Parroquia, San Pedro Zacatepeques, San Marcos. Teléfonos 4119-4514, 5967-5724. Te esperamos, será un gusto atenderte. ¿Pensaste en un libro? Seguro lo encuentras en Librerías La Providencia, donde te ofrecemos una amplia variedad de títulos de tus autores favoritos. También tenemos para ti desde cuentos infantiles hasta libros escolares en los grados preescolar, primario y básico. Encontrarás nuestro amplio surtido en leyes y libros de derecho. Ubícanos, Quinta Calle 10-11 Zona 1 San Pedro Zacatepeques, o llama al 4119-4514. Si encontraste en un libro, ven a La Providencia. Estamos de vuelta. Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. El día de hoy, platicando sobre el tema de la hemofilia, enfermedad hereditaria que se caracteriza por un defecto de la coagulación de la sangre. Ya escuchamos a Mario Humberto, él es un paciente y afiliado a la asociación. También escuchamos ya a la fundadora. Pero esta asociación actualmente cuenta con un presidente que nos va a dar más luz, más información y no solo de en qué consiste la enfermedad, sino qué es lo que han hecho como asociación, qué obstáculos han encontrado, el panorama internacional, cómo lo han manejado, etcétera, etcétera. Bienvenido, Luis Roberto. Muchas gracias. Pues la asociación en un tiempo fue parte de la Federación Mundial de Hemofilia. La Federación Mundial de Hemofilia requiere de sus organizaciones no gubernamentales en el mundo, pues que se les pueda proveer información, especialmente estadísticas de población de acuerdo a ciertas edades para que se identifique los tipos de hemofilia. Nos desligamos porque no encontramos un apoyo que no fuesen solamente capacitaciones. Yo decía en cierta oportunidad que el paciente hemofílico está sobreinformado y conoce muy bien de su enfermedad y no necesita demasiada información sumada, sino que necesita de su paliativo, es decir, de su alivio, de su medicamento. Uno de los obstáculos de Asociación Guatemalteca de Hemofilia en este país es de que el Estado ve a los pacientes con hemofilia como un atentado hacia su economía, porque cada paciente que es parte estadística o de la data de los hospitales requiere que el Estado tenga un desembolso muy considerable por cada paciente. Licenciada Marisol manifestaba de que de acuerdo a la edad, peso y altura, así se va a requerir el medicamento. Y la cantidad de dinero que hay que invertir. Y la cantidad de dinero que hay que invertir no solamente en aliviar el dolor y disminuir las hemorragias, sino que también en otros aspectos médicos multidisciplinarios. Como en países de primer mundo. En efecto. Al momento de que la asociación ha intentado acercarse a los nosocomios, porque eso es lo que solicita la Federación Mundial de Hemofilia, solicita de que las organizaciones tengan incidencia pública en la salud, pero nosotros como organización sin fines de lucro
y que no manejamos dinero y que no lucramos con el medicamento porque las donaciones que se perciben se entregan en calidad de donación. Intentamos acercarnos a los hospitales porque la federación desea de que si hay convenios hospitalarios, pues muy bien puede llegar la ayuda, pero a los hospitales. No directamente al paciente. No directamente al paciente. En una de las últimas comunicaciones que tuvimos con la federación, donde yo desisto, en conjunto con la directiva de la asociación, informo de que el Estado mismo, el Estado de Guatemala, pues se sujeta a un presupuesto nacional que puede ser expandido o encogido, no lo sé, pero que cubre ciertas necesidades, solo que el tratamiento no llega para todos. Y que la asociación pues cumple la otra parte de apoyar a los que no pueden acercarse a los hospitales de la capital. De la capital, porque es ahí donde la política administrativa de salud concentra el medicamento para los pacientes con trastornos de la coagulación. Sería excelente en el futuro de que los próximos gobiernos de Estado pudiesen reescribir sus proyectos y enviar a sus hematólogos a los hospitales en los diferentes departamentos funcionables o en los centros de asistencia primaria, como los centros de salud, donde pueda existir estos productos que van a aliviar al paciente, como lo tiene el diabético, como lo tiene el que fue diagnosticado con VIH. Acercar más al Estado desde la atención primaria de los centros de salud para los pacientes de hemofilia, como sucede con las otras enfermedades. En efecto, efectivamente. De 1 a 10 hay 8 pacientes que no tienen las condiciones económicas para poder pagar ahora en una crisis sin precedentes que estamos viviendo un viaje a la ciudad capital. Escúchese de Huehuetenango para el nosocomio central, Tacaná. de Tacaná, Malacatán, Petén, que tenemos ahí pues un determinado número de pacientes con hemofilia. Y el Estado tiene que reescribir esa. ¿Se ha hecho cargo proyectos. el Estado, pero en un 25%? Podríamos decir que un poco menos. Un poco menos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también tiene el otro 25% o menos y que está cubriendo, está dando tratamiento profiláctico, o mejor dicho, para los que les cuesta entender sobre el tecnicismo, tratamiento preventivo para evitar que el paciente pueda recaer en otras cuestiones de salud. Y como ocurre en cualquier institución del Estado, siempre hay un mal manejo del producto o no. Bueno, públicamente se sabe que en uno de los nosocomios que funciona en la ciudad capital, pues hubo un robo de producto que va dirigido a... ¿Para revenderlo? Quizás para revenderlo o para utilizarlo con algún parentesco. Algún pariente con hemofilia. Inclusive, pues nosotros vemos con preocupación que hay medicamentos que son de menor costo, pero que hay posibilidades de que el Estado o los que administran la salud pueda incrementar esos precios, esos costos, y que pues por el aumento que se pudo haber dado no se pueda paliar las necesidades de los que sufren esta desgarradora insuficiencia coagulatoria, perjudican a ciertos pacientes, ¿verdad? La hemofilia no está entre esas enfermedades raras, ¿verdad? ¿Y por qué las grandes farmacéuticas que la mayoría de guatemaltecos sabemos de las ganancias archimultiplurimillonarias que tienen
incluso en el caso de Guatemala, algunos están guardando prisión porque, bueno, ¿por qué no se hacen cargo? Porque ¿qué porcentaje de la población mundial padece de hemofilia? Bueno, hay más de 300,000 hemofílicos A nivel mundial. a nivel mundial. ¿En Guatemala? En Guatemala no hay un censo, pero Asociación Guatemalteca de Hemofilia en su base de datos nos estamos acercando a los 400 pacientes registrados y que han sido evaluados y hay un diagnóstico de tipo de hemofilia A o hemofilia B. ¿De esos registrados afiliados a la asociación y a otras entidades? De estos asociados, hubieron asociados que lograron recibir o inscribirse al Seguro Social porque trabajan o porque, pues, por el tipo de enfermedad lograron recibir ese recurso. Y parte de esos asociados también visitan los dos nosocomios importantes, que es el San Juan de Dios y el Hospital Roosevelt. Y me parece que en la ciudad de Quetzaltenango también hay un breve apoyo sobre hemofilia. También se cuenta con el Hospital de Japón, que tuvimos información de ellos que en cierta oportunidad compraron productos para paliar el problema de salud de hemofilia. Entonces, el número sigue creciendo. Nosotros seguimos inscribiendo a pacientes que han sido últimamente diagnosticados. Mario manifestaba de que pasan 20 años en un individuo y venía sufriendo esos 20 años por sangrados en las encías, sangrados constantes en la nariz, problemas de dolor en las articulaciones, tobillos, codos, rodillas, y que por un accidente fortuito, qué sé yo, pues llegó de emergencia al nosocomio y vieron sus niveles de coagulación porque la herida no cierra y se dieron cuenta de que durante 20 años ese joven no sabía que tenía hemofilia. Tuvo su hemofilia leve, sin síntomas, o síntomas muy breves, pero que no necesitaban medicamento, pero de pronto pasa a convertirse en un paciente hemofílico con una hemofilia severa, por lo que requiere medicamento como cualquier otro paciente. O sea que hay 3 clases de hemofílicos, pero de pronto sí, hay alguien que se pasó, como en este caso, 20 años sin saber que él padecía de hemofilia. Solo le dolía quizás lo llevaron hasta con el brujo, y porque en algunos casos se da, ¿verdad? Intentan de todo. Sí, el padre desesperado intenta de todo, pues. Entonces, pero por no haber tenido esa atención primaria, pasa de una vez a hemofílico severo. En efecto. A raíz de que, pues, la educación también no llega a todos, y ahora que se está convirtiendo en una educación privatizada, hay padres de familia que consideran de que porque el hijo está con sangrados, consideran de que el hijo, sus dolores en las articulaciones es producto de algún chamán que está haciendo la maldad, pues no acuden al centro médico. Para los que nos puedan estar escuchando y se piense que es así, deberíamos de cambiar esa actitud, porque cuando hay hemorragias muy continuas en los varones y cuando hay hemorragias muy continuas en la mujer, puede tipificarse como una enfermedad de von Willebrand, especialmente en la mujer. Hay sangrados que en los periodos menstruales son irregulares o son abundantes. Y eso hace que pueda existir un trastorno de la coagulación. ¿Qué está pasando ahora que estamos volviendo a la presencialidad y que de alguna manera algunos institutos, algunas escuelas primarias están obligando a
a la vacuna, vacunación. ¿qué peligro puede correr algún hemofílico en ese sentido? Bueno, hemos visto con preocupación que el Estado mismo, a través de sus políticas administrativas en la salud, o los que están monitoreando esos procesos, no puedan o no se atrevan a manifestar en los medios de comunicación de que las otras enfermedades, o las enfermedades huérfanas, o las enfermedades raras, como usted acaba de manifestar, especialmente la hemofilia, se pueda tomar en consideración de que es un atentado contra la salud del hemofílico aplicarle una inyección intramuscular. Si un hemofílico se acerca a un centro de vacunación, lo primero que preguntaría el paciente hemofílico es, yo tengo el deseo de vacunarme y quiero ser partícipe de evitar los contagios. La propagación y todo eso. Pero no sé si ustedes me pueden proveer medicamento preventivo para mi enfermedad, que es hemofilia. Me aplico la vacuna intramuscular, solo que necesito que utilicen un calibre número 25 o 27. Yo no creo que lo tenga a la mano el Ministerio de Salud. Y después necesito mi medicamento para evitar posibles complicaciones de sangrados más adelante. Eso no lo contempla los centros de vacunación, porque ven a toda la población como un paciente que no deja de sufrir una amebiasis y que una aguja intramuscular, bueno, le va a provocar un trauma. O sea que, en otras palabras, estamos indicando que cualquier paciente hemofílico que vaya a vacunarse corre peligro. En efecto, cualquier paciente hemofílico que pueda vacunarse solo con el hecho de una inyección intramuscular va a sufrir una hemorragia inmediata que un poco de hielo no va a mitigar esa inflamación o ese sangrado. Se necesita urgentemente tener ciertos viales ahí de factor 8 para disminuir el sangrado y evitar que eso se pueda complicar, complicar en un riesgo para la vida del paciente. A los hemofílicos lo ampara el Acuerdo Legislativo 6-2022, donde se dice que, o se lee, de que los padres de familia, sin su autorización, no pueden ser vacunados estos jóvenes o estos niños. Nosotros estamos viendo con preocupación de que los centros educativos nacionales y privados, públicos y privados, pues estén solicitando a los padres de familia que se presenten con el carnet de vacunación de los hijos. Prácticamente nosotros tenemos que adjuntar, tenemos que firmar, dar nuestro consentimiento de que está bien que regresen a las clases presenciales, pero adjuntamos hacia ese documento que solicita el Ministerio de Educación que los niños con hemofilia o los jóvenes o el estudiante con este trastorno, pues por ningún motivo puede ser vacunado. Puede vacunarse, no estamos en contra de la vacunación, pero siempre y cuando tenga el atenuante, antes y después. Luis, me interesa saber cómo están a nivel, si tienen contactos internacionales, y cuál es el futuro de la asociación, todo aquel que quiera asociarse, qué debe hacer, a quién dirigirse, etcétera, etcétera. Se piensa que toda organización nacional miembro en el mundo que pueda estar asociada a la Federación Mundial de Hemofilia no es nada, sino es parte de una federación. Pero no es así. Las organizaciones nacionales miembro estén afiliadas o no a una organización internacional, estas, de acuerdo a sus políticas y sus normas y de acuerdo a la constitución de su país, funcionan. ¿Y no de eso depende la donación? De eso puede depender la donación, pero políticamente
funciona si esa organización está afiliada, porque las farmacéuticas lo que intentan es acercarse a una federación que controle a las organizaciones con el único objeto de medir las estadísticas y decir, bueno, esto vamos a producir. Eso es lo que interesa políticamente. Pero en este caso particular, la Asociación Guatemalteca de Hemofilia ha tenido mucha aceptación porque el trabajo ha sido honesto. Hay muchos aplausos para los que fueron fundadores, para los que trabajaron para la asociación y han puesto los ojos en ella. Nosotros tenemos un ofrecimiento en este momento, que todavía no lo vamos a comentar, pero se cree en la asociación. O sea que a nivel internacional sí tiene mucha credibilidad por el historial del buen manejo que ha tenido la asociación. Solamente queremos decirle a los televidentes de Canal 4 que aquí termina nuestro tiempo a través de este canal, pero que pueden continuar viéndonos en YouTube. Ahí va a estar el programa completo. Entonces, por esa misma credibilidad tienen puertas abiertas en cualquier lado. Comento algo. En la plena crisis de contingencia sanitaria, hablamos del 2020 y parte del 2021, hubieron ayudas humanitarias, donaciones que venían para Guatemala. Se contactaron con licenciada Marisol, quien es la encargada de la logística para la entrega del producto en calidad de donación, porque no se cobra ni un centavo. Y resulta que el Estado, cuando vio la cantidad de donación que venía, le solicita a la asociación que se haga un pago de 25,000 quetzales. Es decir, estaban cobrando un impuesto por una donación que él no puede cubrir en su totalidad que la asociación no puede, como gobierno. Exactamente. Nosotros somos la asociación y sus asociados o sus afiliados, como quiera llamarle. Nosotros que recibimos ese medicamento prácticamente somos un apoyo para el Estado. Claro. Pero el Estado no lo quiere ver así. No debería de cobrar esos impuestos porque esas mismas organizaciones no nos están vendiendo el producto. Y no es el producto para los que hacen el voluntariado administrativo de la asociación, sino son para los beneficiados, para todos aquellos que estadísticamente están registrados en los nosocomios de esta ciudad. Ese fue uno de los obstáculos. Entonces, ¿qué sucedió? Que se perdió. Que tuvo que regresarse, que que ese apoyo internacional vino y dijo, bueno, Guatemala no tiene la capacidad de recibir el producto porque hay un tropiezo de Estado. Entonces llevemos ese producto a otro país. Y todos esos diputados que en la actualidad, ahora con la facilidad de las redes sociales que se filman haciendo auditoría en diferentes instituciones del Estado, que graban desde el Congreso dándose su paquete, haciendo figura para las próximas elecciones, ninguno en ninguna época se ha acercado a ustedes. Bueno, su servidor, utilizando el buzón, lo que se conoce como el inbox de Messenger, de Facebook, me contacté con un diputado que por ética no mencionó el nombre, pero me contacté con él, indicándole que necesitábamos su apoyo para poder recibir. Sí, porque se necesita ese apoyo. Y resulta que no tuvimos respuesta. Nada. Nada, pero la indiferencia, esa actitud que hace que la sociedad pues sea decadente, este personaje conoce
conoce y se ha relacionado con personas que padecen hemofilia. Por eso fue que nosotros Acudieron a él. acudimos a él, pero no recibimos respuesta. Aún conociendo Y teniendo familiares. y teniendo familiares también. Y teniendo familiares. Entonces no hubo respuesta. Luego nos acercamos a otra organización que por ahí está esa información. Voy a reservar un poco el nombre. Es un club, funciona en la ciudad capital. Nos acercamos para ver si A través de ellos. de ese club se podía pues evitar ese. Y el club lo que respondió es de que nos podían decir cómo pagar una membresía. Pero el club no entendió de que la asociación Son recursos. son recursos propios. Es decir, que gracias a 2, 3 personas de la ciudad capital, pues la asociación se mantiene, está de pie. Me refiero a los recursos administrativos para que funcione. Para que funcione todo lo administrativo, las energía oficinas, eléctrica, internet y todo eso, eventos. son grupos de familias que lo mantienen, como Exactamente. en el caso de doña Exactamente. Marisol. Perfecto. ¿Y el futuro? ¿Quién de los dos quiere hablar del futuro de la asociación? ¿Hay proyectos? ¿No hay proyectos? Mario. Pues a inicios de este año se decidió hacer una cartilla de proyectos, ¿verdad? Que entre ellos fue relacionarnos más con los pacientes, tener más comunicación. De los 400 pacientes, que es un aproximado que decía el señor Navarro, no los 400 pacientes reciben apoyo. Ya, si mucho, unos 80 pacientes de los inscritos. Porque es demasiado el Porque dinero. es pues. demasiado. Y las donaciones también no cubren todo. Ya se limitan. Y también tenemos una comunicación así amplia con los 400 pacientes. Ya ve que constantemente se pierde la información de ellos, se pierden los contactos, números, correos, y uno ya no se puede comunicar. Entre la planificación de proyectos que hasta la fecha se sigue realizando, uno de ellos fueron las capacitaciones. Ya, como decía el señor Navarro, el paciente está sobreinformado. Sí, Ya, más información ya no necesita. el paciente ya no necesita información, claramente, pero los especialistas graduados de universidades de prestigio necesitan capacitaciones. Hay que Ya, estar actualizándose hay que estar constantemente. actualizando esa información para que el paciente no tenga que acudir desde su departamento, municipio de origen hasta la capital. Ya, fácilmente aquí en San Marcos, en el hospital, podemos tener un hematólogo, podemos tener traumatólogos. ¿No lo hay actualmente? No lo hay. No lo hay. Hay. Ya. Pero no especializados en hemofilia como el doctor Cheu. Si no me Él es dejan traumatólogo. mentir, por eso digo yo que no hay traumatólogos O sea, especializados. es un equipo en multidisciplinario para Exacto, atender perfectamente exacto. Eso era lo que yo le decía. Un traumatólogo no puede tratar a una persona normal como un hemofílico, y traumatólogos capacitados no hay aquí en San Marcos. Solo el doctor Chau, que tiene conocimientos y ha sido capacitado para tratar a pacientes hemofílicos. Ya, y por eso en La asociación se va a planificación encargar de mandar a esas en la especializaciones. planificación de proyectos tenemos capacitaciones en noviembre y diciembre a los estudiantes de medicina de varias universidades y decirles, mire, la hemofilia es esto, y sacar la hemofilia de ese ámbito desconocido, porque en estos momentos si vamos al centro médico y decimos, mire, ¿usted sabe qué es la hemofilia? ¿Usted sabe cómo tratar a un hemofílico? No. Ya hasta los mismos enfermeros y especialistas de centros médicos pueden producirle un daño. Y muchas veces no aceptan porque saben las miedo. consecuencias que Cuando el pueden. paciente viene y le dice, mire, la hemofilia es esto, la hemofilia es aquello, dice, bueno, yo no la atiendo, porque nos ha pasado cuando recién nosotros empezamos a recibir el producto en casa y manejarlo en casa, nosotros no podíamos canalizar y estábamos en búsqueda de enfermeros capacitados y graduados que sí pudieran canalizar cuando le decíamos, mire, este tratamiento es para esta insuficiencia. Entonces decían, no,
yo no estoy capacitado y no tengo... Sí, porque pueden haber consecuencias legales Exacto, posteriores también. Exacto. Entonces ya eran muy pocos los que sí se animaban a canalizarme, ¿verdad? Entonces por eso digo yo que en los proyectos están las capacitaciones que se van a ir específicamente a los de estudiantes de medicina general. Eh, a mí me gustaría, ¿verdad? Que así como nosotros como pacientes, sin necesidad de ese título universitario, sin la necesidad de pasar esa carrera, tenemos esta fluidez de comunicación, ¿verdad? Y tenemos estos conocimientos, ¿por qué? Porque hemos vivido con esta enfermedad. Es por eso que tenemos Mario, esos conocimientos. si me permites, hay mucha inquietud de participación a través del Zoom. Y luego al regresar, volvemos contigo para dar mayor información acerca de los proyectos futuros, pero vamos a ver quién nos pide la mano a través de nuestros participantes en Zoom. Veamos, ¿hay alguien? ¿Sí? Parece que sí. Juan Alberto, por favor, adelante. Puedes conectar tu micrófono. Te vamos a también autorizar desde acá. Por favor, buenos días. Ok, buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? No te escuchamos. Vamos a ver si es un problema local. Lo vamos a solucionar aquí. Ahora sí, Juan Alberto. Juan Alberto. ¿Puedes encender tu micro? ¿Sí me escuchan ahí? Sí, ahorita sí ya. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Alberto Manuel Chitumul. También soy un paciente con hemofilia severa. Pues creo que como paciente quiero dar las gracias a usted por darles el espacio al señor Navarro, a Mario Humberto Orozco Guillermo, que es el joven líder de la hemofilia en Guatemala, y aplaudo la iniciativa de estas personas porque son personas que quieren ayudar al país. Creo que yo fui voluntario también en la Asociación Guatemalteca de Hemofilia y es increíble la labor que han hecho en Guatemala con los pacientes más necesitados relacionado al tema de la hemofilia. Creo que, ¿qué es la Asociación Guatemalteca de Hemofilia? ¿Qué hace? ¿Quiénes son? ¿A quiénes ayudan? La asociación nace en 1994 con la inquietud de 5 familias apoyados por Bayer de Guatemala. Eso nació por la misma necesidad de que se veía en Guatemala, en nuestros países en vías de desarrollo. El acceso al tratamiento para la hemofilia sigue siendo un gran reto. Creo que no solo en Guatemala, es en todos los países en América Latina, pues a comparación de otros países que están un poco mejor. Pero hablando del tema sobre el costo del tratamiento de la hemofilia, es verdad, es un tratamiento de alto costo, pero creo que para el gobierno, para todos los fondos que maneja el gobierno, no es nada. Si gastan cosas en otras cosas que no son importantes, ¿por qué no van a gastar en la compra de medicamentos para una enfermedad tan grave como la hemofilia? Entonces creo que no, la asociación lo que hace es, somos la voz de los que no se pueden expresar, ¿verdad? Y actualmente estaba oyendo la plática de cuántos pacientes con hemofilia debe de haber en Guatemala. Si es uno por cada 10,000 nacimientos varones en el país y somos aproximadamente 17 millones, tienen que haber más o menos alrededor de 2,800 pacientes a 3,000. O sea, lo más duro y lo más triste es en donde entonces la gente se muere. El niño le quitaron una muela, como no le paraba el sangrado, se murió. El niño se cortó, pero no le para el sangrado. O le salió una bola, un morado, operan al niño
Eso es el pequeño detalle que hay en Guatemala. Realmente el último censo que se hizo en Guatemala a nivel nacional fue en el 2005, si no estoy mal. Ahora el reto de la Asociación Guatemalteca de Hemofilia es hacer un censo a nivel nacional para poder diagnosticar a los demás pacientes que sufren, padecen y no conocen de la hemofilia. Y pues creo que cuando hablamos de costo, el tratamiento para la hemofilia, para un paciente cuando se trata de un tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico significa que el paciente por lo menos se tiene que inyectar 3 veces por semana en casa. Pero eso tiene un costo. Estamos hablando de casi 5,000 quetzales por cada frasco, o sea, es mucha plata. Entonces, yo de verdad agradezco a ustedes por difundir la hemofilia, que se conozca la hemofilia. Quizás no se oye mucho porque somos muy pocos los que padecemos de hemofilia, pero estamos seguros que si pasamos la voz, nos unimos como guatemaltecos y decir, vivir con hemofilia es muy difícil cuando no se tiene un tratamiento adecuado. ¿Y qué pasa? Hacer entender a nuestros gobiernos en Guatemala que si no hay acceso a la salud, el paciente no puede ser productivo en la sociedad. No podemos ser competitivos a nivel mundial porque no hay salud. Un paciente que no tiene salud no puede trabajar y se vuelve dependiente de la familia. Y entonces lo que queremos es jóvenes productivos a la sociedad. Ese es el llamado que le queremos hacer al gobierno de Guatemala, que mientras no haya seguridad, educación y salud, que son 3 cosas elementales, no salimos del subdesarrollo. Muchas gracias. Gracias, Juan Alberto, muy amable, y indudablemente que lo que acabas de mencionar, en todo sistema económico de cualquier país de vanguardia, pongamos Nicaragua, pongamos Ecuador, pongamos Venezuela, México, Cuba, en donde se pone en el centro del desarrollo al ser humano, obviamente que van a ser atendidos, y también si le damos prioridad a los primeros artículos de la Constitución, que es en donde el Estado se compromete o garantiza para el ser humano, para el individuo, para el ciudadano, salud, educación y seguridad. Vamos a dar otra oportunidad, si hay alguien más a través de Zoom, por favor. Necesitamos participación, necesitamos opinión, pueden solicitarlo. Mientras tanto, vamos nuevamente con Mario en esos proyectos que tenemos para el futuro. Pues así como Juan Alberto también tiene esa fluidez de comunicación y de conocimientos, porque literalmente, como decía el señor Navarro, es algo con el que ya vivimos. Me agradaría que también los futuros médicos también se capaciten, ¿verdad? Y que así poco a poco se vaya dando a conocer la hemofilia y se vaya peleando, ¿verdad? A nosotros nos beneficia demasiado tener médicos de nuestro lado, de nuestro apoyo, ¿verdad? Porque literalmente nos ayudan ya en un futuro pelear por nuestros derechos, así como usted dice, el derecho a la salud, esa prioridad en las vías de desarrollo del ser humano. También hay exámenes y chequeos constantes de parte de nosotros como asociación hacia los pacientes, ¿verdad? Para que los pacientes no tengan esa necesidad, así como yo le digo, llegar a tal punto de dolores crónicos de decir, bueno, me voy a tratar, sin la necesidad de llegar a ese punto, poder hacerse los chequeos, hacer su tratamiento y buscar otra forma de comunicación hacia los pacientes, como yo le decía, de los 400
pacientes inscritos, no tenemos la comunicación con los 400. Si mucho, tenemos comunicación con 80, si mucho. Ya. Y el promedio puede ser de 40, pero ¿y por qué? Porque literalmente los pacientes perdemos su información, perdemos sus contactos. Yo le decía a usted, pero ¿y por qué? Vivimos en un país tercermundista que yo ahorita puedo salir a la calle, me asaltan el teléfono, pierdo mi número, pierdo contactos y ya la asociación ya no me puede comunicar. Intentan llamar a mi número, perdón, se equivocó de número. Entonces, buscar otras vías, otras formas de comunicación hacia los pacientes, ¿verdad? Yo le decía al señor Navarro, hoy en día la tecnología es parte necesaria de nosotros, ¿verdad? Fundamental, pero todavía hay personas que se les dificulta demasiado el uso y la accesibilidad a estos dispositivos, ¿ya? Entonces, obligarles a los pacientes de miren, llenen esta base en línea, a pacientes que se les dificulta demasiado el uso de tecnologías, es muy tedioso, ¿ya? Entre los proyectos, como yo le decía, es necesario, ¿verdad? Velar por la salud emocional del paciente. Pero Ya no como solamente física. velar por el factor, digamos, la dosis que necesitan, sino Exacto. ya tratar esos efectos colaterales, el tratamiento psicológico, el tratamiento con la familia, etcétera, etcétera. Luis, ya para finalizar, culmina tu periodo como presidente de la asociación. Sí, sí. ¿Cuáles fueron los logros? ¿Qué es lo que no se pudo hacer? ¿Y qué recomendaciones para la próxima directiva? Porque se cambia la directiva completa o solamente el presidente. Se cambia la directiva completa como lo rezan los estatutos. Las actividades que se habían planificado pues fueron detenidas por la contingencia sanitaria. Únicamente pues pudimos reunirnos ahora que el Estado permitió que se reaperturaban las actividades y ya podía existir más libertad de locomoción. Con preocupación podemos decir de que lo que más necesita el paciente con hemofilia es su alivio. Y asociación en sus estatutos no reza que nosotros pues estamos obligados y comprometidos a dar medicamento, para nada. Solo a quien se acerca. No, tampoco. ¿Tampoco? La asociación se instituye para trasladar la información sobre los nuevos procesos científicos que se están dando, que no podemos hablarlos en este momento porque el tratamiento no llega, el tratamiento básico no llega. Pero la asociación, al ver que el paciente sufre, porque ese es un sufrimiento que desgarra la vida del paciente, entonces procura de una u otra manera acercar medicamento. Se puede pensar, y eso nos ha pasado, que cuando pacientes nuevos llegan a la asociación, pues de inmediato piden factor. Claro, Piden porque van por eso. van por eso. Entonces se les ayuda en la manera de lo posible. Hay ocasiones en que hay medicamento y ocasiones que no, porque nosotros dependemos de las donaciones. Lo que recomendamos es de que el paciente que fue diagnosticado con ese trastorno de la coagulación no deje de asistir al nosocomio principal, el Hospital Roosevelt u Hospital San Juan de Dios. Y si está gozando de su Si es seguro pariente de social, alguien que goza del IX también. pues que utilice su medicamento. Pensamos que cuando estos pacientes reciben puntualmente su medicamento del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y vienen con su tratamiento profiláctico
y si hay posibilidades que sobra, pues que no lo deje ahí, que no permita que ese medicamento pueda sufrir un vencimiento y que por sufrir un vencimiento lo va a ir a desechar. Creo que hay otras personas que necesitan, hay otros pacientes que necesitan ese medicamento que no se consiguen a la vuelta de la esquina, no se puede comprar en las farmacias porque no existe en las No farmacias. existen las farmacias. No. Al ir uno a X o Y farmacia y solicitar un vial que pueda costar 2,000 o 5,000 quetzales por emergencia, no se consigue. Entonces, por favor, estimado paciente que nos está viendo, vaya a sus chequeos, porque los hospitales de una u otra manera compensan la salud, porque el hemofílico puede sufrir de los riñones, puede sufrir de una anemia severa, porque por el dolor deja de comer, o puede sufrir de una gastritis, porque para aliviar el dolor, como no hay factor antihemofílico 8, entonces disminuye o trata de disminuir el dolor llevándose al cuerpo una dosis de Calmantes. 1,000 miligramos de analgésicos que constantemente lo va a hacer, va a producir una úlcera y que esta úlcera pueda producir un sangrado y que su salud se pueda complicar más. Luis, ¿alguien más quiere participar? Veamos, vayamos nuevamente a Zoom. Ahí nuestro switcher central inmediatamente nos está conectando. ¿Con quién? ¿Cuál es el nombre de la persona que quiere participar? No sé quién. Bien, ¿alguien ha pedido la mano? Por favor, que conecte su micrófono. ¿Nadie más? ¿No? Bien. Entonces, vamos a culminar con algunas recomendaciones. La licenciada tampoco ya no está. Bien, aquí está, creo que va a presentar. Sí, licenciada Marisol. Sí, licenciado, muchas Su gracias cámara, por el favor. apoyo. Sí, le escuchamos solamente su video, por favor, actívelo y centre su teléfono o su máquina. ¿Estamos? Veamos. Fíjese que como estoy en el carro, ahorita manejando, Bien, vamos a escuchar puedo- el audio, sí. Sí, Adelante. pues agradecerle su apoyo. Realmente ha sido fabuloso esto y ojalá que mucha gente pueda escucharlo, ¿verdad? Porque necesitamos que la hemofilia se dé a conocer y sí somos parte de las enfermedades raras. Estamos un grupo en el cual hemos ya trabajado para lograr la ley, lo cual no se ha podido, ¿verdad? Entonces, gracias a usted, a su equipo de trabajo y a Luis, a Mario Humberto, a Juan, que también estuvo ahí presente, por todo el apoyo que nos han brindado como asociación y seguiremos en la lucha, seguiremos adelante, primero Dios, hasta lograr nuestros objetivos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por atender la invitación. Volvemos al estudio y definitivamente Luis con una última recomendación, el saludo final, también tú Mario, y pues de antemano agradezco pues el que hayan atendido y asistido a este programa. Bien, que la salud en Guatemala, especialmente cuando se dirige al hemofílico, que no se le complique más la existencia. Es decir, que cuando se sepa que llega un hemofílico al hospital X, al hospital Y, a pedir apoyo porque el dolor es insoportable, pues que se le atienda de inmediato porque a mayor El tiempo cuenta. el tiempo cuenta, va a sufrir un daño irreversible. Entonces, fueran tan amables y ténganles paciencia a los hemofílicos. Hay profesionales de la salud que se molestan con los pacientes con hemofilia porque el hemofílico intenta explicarle cómo se debe de canalizar, cómo se debe de aplicar el medicamento, porque también hay causas extremas si no se aplica bien.
Entonces, que pueda haber una comunicación, un canal, una unión en la que se aprenda de ambos. Me refiero especialmente a las enfermeras. Correcto. Mario Humberto. De antemano le agradezco a usted y a su equipo de trabajo también, ¿verdad? Por darnos el espacio de darnos a conocer, de dar nuestras opiniones, tanto como los pacientes, tanto como los directrices. Le agradezco a las personas que se tomaron el debido tiempo, ¿verdad? Para podernos escuchar, para poder ver y gracias por el interés. Ya, yo sé que la hemofilia es algo que no es como que se mira a la vuelta de la esquina, ya es algo relevante en la sociedad. El consejo que yo puedo dar es que ya sean a los encargados de velar por la salud de la humanidad, tengan un mejor control, una mejor coordinación, ¿verdad? Para poder conseguir el paliativo hacia el paciente, no esperar que necesariamente el paciente ya tenga daños irreversibles o dolores crónicos para darle el seguimiento, para darle el tratamiento. Como decía el señor Navarro, también mantenerse en comunicación tanto como los hospitales, tanto como nosotros como asociación, ¿verdad? Como yo le decía, no fácilmente nos podemos comunicar, que busquen la manera de comunicarlos. Los números y los contactos de la asociación están en la página de Facebook, Asociación Guatemalteca de Hemofilia. Los números telefónicos de los correspondientes también están ahí en la página. Y de antemano solo me queda agradecerles, ¿verdad? El interés y el tiempo que se tomaron para poder escuchar esta conversación. Muchas gracias. Nuestro deseo es que logren la aprobación de la ley. Nuestro llamado es a los políticos que ya van a entrar en campaña y van a empezar a prometer. Lo que queremos son realidades, queremos cambiar este país, queremos que alcancemos la soberanía, que los gobiernos tengan como prioridad a sus ciudadanos y que no sean intereses particulares que terminemos con la corrupción, porque si no hubiera corrupción en este país, alcanzaría, sobraría para tratar las diferentes enfermedades, los centros de salud estarían dotados de medicina, tendríamos buenas carreteras, pero necesitamos cambiar, necesitamos un país nuevo, necesitamos darle esperanza a los habitantes de esta nación. A ustedes que nos estuvieron viendo hoy, compartan este video. Recuerden que aparecemos como Quetzalí Televisión o Quetzalí TV en la plataforma de YouTube. Ya somos un canal con bastantes seguidores, esperamos llegar al 1,000,000 y entonces sí poder ampliar nuestra cobertura, mejorar nuestro servicio, mejorar nuestra imagen con mayor claridad, realizar documentales, investigaciones sobre estos temas como el del día de hoy y pues servirles de alguna manera. Soy Noel Navarro, en el switcher Marco Ruiz y les decimos muchas gracias por su atención y siempre nos vemos acá en Quetzalí TV.